que se vayan adaptando al repaso. Quiero consultarles si pudieron leer algo del plan de investigación o cómo van avanzando con el plan de investigación para entregar el día domingo. Chicos. Pues nosotros ahí vamos avanzando, ya tenemos una parte del trabajo. Pues ahorita con el repaso vamos a aclarar dudas, ¿verdad? Si nos hace falta plantear algo. Gracias, Alice. Ok, está bien, entonces voy a iniciar a compartir pantalla y ustedes me comentan si lo ven, por favor. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, Alice, ya se ve. Ok. Les voy a presentar. Este es el plan de investigación que en su momento con mi grupo trabajamos para lo que es la práctica de área común. Les voy a dar de ejemplo o les voy a explicar exactamente con este plan de investigación, ya que así es como lo deben de realizar. No sé si ustedes pudieron leer el documento que yo les subí el día de ayer a Classroom, que son los lineamientos de la entrega del plan de investigación. Chicos, no sé si me escucharon. Sí, Alison, la verdad yo no lo he leído, pero no lo leí. Sí, no sé quién levantó la mano, perdón, es que estoy compartiendo toda la pantalla para poder cambiar de documento. Sí, no sé quién es el que tiene la pregunta. ¿Quién levantó la mano? Nadie. Ok. Bueno, les comento. Sí necesito que lean ese documento porque si el plan de investigación no está entregado así, no se puede recibir. Sí necesito que lo lean bien porque ahí explica exactamente la estructura del plan de investigación, que es como se las voy a explicar yo ahorita. También cómo el tipo de letra, los márgenes, cómo se debe ingresar el tema de los títulos, las mayúsculas, cómo tienen que presentar la carátula, que exactamente ahí es como yo se los solicito, y todas las dudas que ustedes puedan tener de los lineamientos de la entrega del plan de investigación. Por favor, compañeros, necesito que lo lean, porque si no, es posible que no lo entreguen como se les está solicitando. Y obviamente eso puede restar puntos en la puntuación final. Entonces, voy a iniciar. Siempre la carátula debe ser presentada de esta manera. Ustedes se van a dar cuenta en el documento que subí a Classroom que es exactamente esta misma forma. Se recuerdan que el licenciado había dicho de que en lo que es técnicas de investigación siempre vamos a trabajar de lo general a lo específico, pues de la misma manera vamos a presentar la carátula. Vamos a irnos de la manera general a lo más específico que venimos diciendo Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas. Aquí en lugar de poner programa de práctica estudiantiles, pues ponemos obviamente curso técnicas de investigación y colocamos aquí pues área común, ¿verdad? O únicamente técnicas de investigación, grupo número 4, por ejemplo, salón tal, y esa sería la parte de aquí arriba. Luego colocamos, igualmente ahí especifica el tamaño de la imagen de la universidad que tiene que colocar de este lado. Luego colocamos plan de investigación, el tema, que en esta cuestión va a ser los efectos negativos. ¿Cuál es el tema? Permítanme. Tengo por acá.
Permítame, aquí tengo el tema, es que no lo tenía a la mano. Creo que es efectos por la falta de recursos en la administración pública, específicamente en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del Departamento de Guatemala. Sí, exactamente. Ese es el tema. Entonces, ese es el tema que ustedes van a colocar en la parte de acá. Docente supervisor, aquí colocan obviamente el nombre de Lic Álvaro, la fecha en que ustedes van a entregar el informe, siendo Guatemala, marzo de 2023. Es indicaba que en su plan de dirección, que es todo, por ejemplo, se coloca con número 4, los integrantes, el número carnet y únicamente me identifican. No sé si se logra ver ahí, perdonen, si se logra ver legible el número, el tamaño de letra o lo hago más grande. Sí, por favor, Alison. Okay. Okay. Entonces, aquí en la parte de les indica y sería que me digan quién es la persona que va a hacer el corte. Solo únicamente que me coloquen corte y es suficiente carnet. Así es como ustedes lo tienen que presentar. Otra hojita que me especifica plan de investigación y obviamente aquí colocan el nombre de Álvaro y ya sea abajo pongan mi persona, ¿verdad? O si no, únicamente con el Álvaro es suficiente. Posteriormente ya no voy a abrir el instructivo porque ustedes no... Disculpa, Alison, aprovechando ahí el revisado ya lo tenemos que o solo tengo esa duda. No, siempre. porque ustedes sí, porque ustedes ahorita ya van a entregar el plan de investigación, o sea, el domingo ustedes entregan la investigación y después ya no lo vuelven a realizar. Después de investigación ya viene el rollo de su investigación. Bueno. Les ver bien cómo va ese proceso después del plan de investigación, conforme vayamos viendo el cuerpo del trabajo. Buenísimo, gracias. Entonces, pero siempre tienen que colocar así exactamente como yo les estoy mostrando, así lo tienen que presentar. Por eso les estoy dando un ejemplo de cómo es que usted realizar su plan de investigación para que así nos viendo, ¿verdad? Porque al menos con el que presentó el licenciado, pues obviamente no fueron chequeando estas características que sí son importantes. Veamos, este es el documento que yo le subí a Classroom, que es exactamente como los lineamientos para poder presentar el plan de investigación, tiene lo que es de una vez elementos del informe final. Por eso les digo que es importante que lo puedan leer y no solo, es un documento más, porque toda la información es súper importante. Entonces, aquí les habla exactamente de los márgenes. Si se dan cuenta, dice de que este documento pues viene con los márgenes establecidos. El que yo les estoy presentando viene exactamente igual con los márgenes. ¿Ven? Para que lo puedan tomar en consideración, viene el tipo de letra, cómo van números y sucesivamente todo de los cómo van a ir presentando de páginas, caso ustedes. También viene la indicador de cómo redacción en general del plan de investigación, los signos de puntuación, ya que obviamente cuando nosotros utilizamos 2 puntos o más que todo las sangrías, por ejemplo, vamos a usar puntitos, pues seguimos con los puntitos, vamos a poner X o vamos a poner etcétera, etcétera. Igualmente, todo este tema de redacción, presentación, uso de siglas, cómo se colocan los números en un texto como tal,
lo que les decía, el pie de página, cómo debe de ir insertado en el plan de investigación. Y ya venimos a lo que nos interesa, cómo va a ser la estructura que debe llevar nuestro plan de investigación. ¿Cuál va a ser la estructura que va a llevar nuestro plan de investigación? Pues como principal va a llevar la carátula, la hoja de presentación o introducción. Vamos a colocar introducción, cual nos vamos a tirar de una vez al planteamiento del problema. La presentación de introducción no la vamos a realizar. Entonces, ya en el cuerpo principal del plan de investigación va lo que es el planteamiento del problema, el marco teórico, la definición del problema, la especificación del problema, la delimitación del problema, la hipótesis, objetivos de la investigación, lo que son los generales, los específicos, la justificación, el bosquejo preliminar, la determinación de los métodos y técnicas a emplear en la investigación, el cronograma, la estimación de recursos, la bibliografía y por último, si en dado caso tenemos anexos. Igualmente ya viene la estructura del informe final, que es lo que ustedes nos van a presentar al finalizar el curso, ¿verdad? Antes de finalizar el curso. Ya viene acá para que ustedes ya lo puedan tener en consideración y así no perderse un tanto, ¿verdad? También viene el tema de qué debe respetarse al momento de realizar la introducción, cómo colocar las conclusiones, etcétera, etcétera. Y lo que me interesa es esto, que les coloqué lo que es un ejemplo de cómo se deben de agregar las diferentes cuestiones que van a ir en el plan y en el desarrollo de la investigación. Por ejemplo, este es un ejemplo del índice. El índice que les comentaba les indicaba de que cuando ustedes coloquen la introducción no lleva número, lleva una letra y es la letra I. Aquí no era mayúscula, aquí va minúscula. Aquí está malo porque aquí va minúscula, pero no lleva número, si se dan cuenta. Otra cuestión, esto también está malo aquí, miren, no me di cuenta. Aquí empieza aquí tendría que empezar desde la hoja número 3, ya que la introducción, la carátula es la 1, la hoja donde están los integrantes número 2 y así sucesivamente. Y empieza a colocar aquí el número cuando iniciamos con el cuerpo del trabajo. Por ejemplo, aquí era como la número 4. Aquí está mal la numeración, pero no sé si me doy a entender en esta parte. Pero ahorita les voy a explicar, les voy a enseñar ya con lo práctico. Pero aquí muestra, miren, cómo se debe ver el índice. Si se dan cuenta, miren, aquí lleva obviamente una numeración de los temas y subtemas que va a llevar nuestro marco teórico y en nuestro informe final, pues va a ser nuestro desarrollo de la investigación, que en esta cuestión sería nuestro bosquejo preliminar de temas. Así es como debe quedar tanto el tema como subtema de los que ustedes van a colocar en el plan de investigación. Van a utilizar números. 1, que va a ser el título 1, título 2, 1.2, ¿verdad? Pero si el título 1 tiene un subtítulo, entonces vamos a colocar 1.1.1. Y así sucesivamente. Dependiendo de los subtemas que ustedes vayan a tener en su marco teórico. También les indica que obviamente si ustedes van a insertar algún cuadro, alguna tabla, pues también debe llevar un índice de cuadro, un índice de tablas, si en dado caso ustedes presentaran algún índice o alguna tabla. Aquí muestra cómo deben de presentar si ustedes tienen algún cuadro con datos, ¿verdad? Normalmente estos cuadros los van a presentar ya en su informe final. Esto les va a servir de guía para cómo deben de realizar o deben de insertar los cuadros en su informe final, que normalmente son las estadísticas y todo lo que nosotros investigamos para poder obtener los datos requeridos. Esta es otra tabla, es otro ejemplo. Por ejemplo, este es un gráfico circular, ya sea pueden utilizar de barra, circular, y de media y sucesivamente. Este es un ejemplo de cómo deben de colocarlo. Si se dan cuenta, en la parte de abajo viene la fuente, cómo deben delimitar la fuente para poder insertar la gráfica. También cómo insertar los títulos de cuadros y sucesivamente.
cómo insertar las fuentes. Miren, esto es importante, como la redacción de la fuente cuando es un cuadro, tablas, figuras, que les decía lo que lleva la parte de aquí abajo. Miren, cómo aquí les está enseñando cómo es el ejemplo de que ustedes deben de insertarlo. Y aquí viene lo que yo les decía. Aquí les explica cómo deben de presentar la carátula. Por ejemplo, viene de lo más general a lo más específico. Por ejemplo, Universidad de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Área Común, Curso Técnicas de Investigación, Grupo número 4. Acá, investigación y título de la investigación, que era el que habíamos mencionado, ¿verdad? Los efectos negativos y el resto del tema. Aquí ya sea docente o como les enseñaba en el plan de acá, docente supervisor, o pueden poner solo docente, el nombre del docente, la fecha, ¿verdad? Guatemala, marzo del 2023. Posteriormente a eso les muestra la otra carátula, que es exactamente lo que yo les estoy mostrando acá, que es el listado de grupos, ¿verdad? Plan de investigación elaborado por el listado de los nombres y número de carnet de los integrantes. Luego aquí les muestra también la carátula y aquí dice, miren, para el informe final. Les dice también el tamaño que debe tener el escudo de la San Carlos o de la universidad que va centrado, ¿verdad?, en el documento. Ya que vi que tuvieron una iniciativa en el trabajo anterior y lo colocaron, pero en un tamaño muy grande. Entonces está muy bien, pero la presentación correcta es esta. Luego aquí dice nombre, esto ya es para el informe final, ¿verdad? Nombre del lugar donde se realiza la investigación. Todo esto es del informe final y del informe final. Si se dan cuenta, es un documento completo que les va a ayudar a orientarse con todos los lineamientos para la presentación del plan. Que ya visto esto, entonces seguimos con esto. Entonces les decía, el índice, miren cómo está presentado el índice, es lo que les decía, miren, el planteamiento del problema viene desde la página 5. Si se dan cuenta, viene contando no desde la 1, sino desde el inicio de la información. Y si nos vamos aquí, miren, empieza desde la página 5, porque la carátula no se cuenta. Entonces, si se dan cuenta, empieza desde el numeral 5. Y miren el índice, yo no lo coloqué typeado, o sea, así escrito. Si se dan cuenta, fue generado. ¿Y esto cómo lo puedo realizar? Pues desde acá, miren. Cuando yo vengo y voy a insertar mi primer título, si se dan cuenta, miren, en la parte de aquí, para esto sirve esta sección de acá del Word. Título 1, título 2, 3, 4 y sucesivamente, que son los subtítulos que uno puede tener. Entonces, nosotros le colocamos ahí, si se dan cuenta, título 1 y automáticamente eso es para que nosotros podamos generar nuestro índice automático. Y exactamente, si se dan cuenta, miren, la numeración 1, 1.1, 1.1.1 y sucesivamente, miren, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, luego hubo otro subtema que viene siendo 1.1.2 y así sucesivamente, miren. Y nos fuimos así con todo. Entonces, así es como ustedes lo deben de realizar. Deben de ir colocándole, asignándole, ¿verdad? Título, subtítulo y sucesivamente. Miren acá, este es igualmente como título 1. Luego venimos al otro subtítulo. Miren, esto ya viene subtítulo 2. Este tenía que haber sido subtítulo 2, pero aquí le pusieron título 1. Aquí viene el subtítulo 2, perdón, aquí está, miren, título 2, luego viene título 3 y así sucesivamente. Así es como deben de realizar el índice. Estamos bien con eso, ¿verdad? ¿O tienen alguna duda? ¿No? Ok, vamos a seguir. Vamos a seguir. Entonces, ya venimos a lo que nos interesa, ¿verdad? Cómo poder realizar nuestro cuerpo del plan de investigación. Veamos primero, lo primero que nos dice la estructura es el planteamiento del problema.
¿Alguien me puede decir para ustedes qué es el planteamiento del problema o qué entienden por el planteamiento del problema? Definir el problema. Ok, acá dice que es afinar y estructurar el tema de investigación, desarrollando y reduciendo sus aspectos, concretando los elementos importantes para el estudio del mismo. ¿Qué quiere decir? El planteamiento lo que vamos a hacer es, previamente a poder plantear un problema como tal, vamos a hacer una breve investigación o una previa investigación. ¿Por qué? Porque es como decir, ¿verdad? Yo necesito ir al médico, pero previamente yo presenté síntomas de que yo me siento mal. Entonces yo ya me investigué para saber de que si yo estoy enfermo para poder ir al médico. Algo así es acá, o sea, para poder nosotros plantear un problema, nosotros tenemos que saber sobre el tema en sí. Ok, nosotros ya tenemos planteado un tema. Sobre ese tema, nosotros vamos a investigar para saber la situación o algo más o menos de cómo se encuentra la situación actual de ese tema en Guatemala. Ok, como yo ya hice una investigación, entonces yo ya sé la situación en la que se encuentra. Entonces yo ya puedo identificar los posibles problemas o las posibles causas por las cuales eso se encuentra de esa manera. Algunos compañeros de ustedes me estuvieron enviando sus borradores del plan de investigación. Y algo que bien común es de que el planteamiento del problema pusieron el tema a investigar. Y eso está mal, porque no podemos mezclar el planteamiento del problema, o sea, la problemática, con el tema que nosotros estamos investigando, ya que el tema es totalmente diferente. Permítanme. Permítanme un momento, solo necesito contestar una llamada. Disculpen, ahorita regreso. Ya, perdonen. Disculpen. Es que era mi mecánico. Ok, como les decía, me estaban colocando lo que es el tema, ¿verdad? Como bien dijimos, el tema dice que es los efectos negativos de la falta de recursos de la administración pública, específicamente en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del Departamento de Guatemala. Ese es el tema que vamos a investigar, o sea, sobre los efectos que tiene la falta de recursos en el Ministerio de Salud Pública. O sea, ¿qué quiere decir? Al no tener recursos, ¿qué efectos negativos obtiene el Ministerio de Salud Pública en Guatemala? Ese es el resumen del tema. Entonces, nosotros sobre ese tema, nosotros vamos a investigar. Ok, ¿qué les sugiero? ¿Cómo van a poder iniciar? ¿De dónde partir? Ok, vamos a investigar primero sobre el Ministerio de Salud Pública. Segundo, vamos a investigar los recursos que posee el Ministerio de Salud Pública. También ver qué efectos tiene, obviamente, o qué produce o qué causa esa situación en el Ministerio de Salud Pública en nosotros, o sea, en la población de Guatemala. Eso es lo que ustedes tienen que partir, o sea, desde ahí ustedes tienen que pensar, bueno, investiguemos el Ministerio de Educación y ahí sucesivamente ustedes van a irse abriendo campo en toda la información que hay en Internet.
Así es como ustedes tienen que iniciar una investigación. En base a esa investigación que ustedes hagan, ustedes van a saber, bueno, el Ministerio de Educación, por ejemplo, el Ministerio de Salud, no tiene lo suficiente presupuesto asignado para poder brindar un buen servicio médico, por ejemplo. Ok, entonces estamos diciendo de que hay escasos recursos. Entonces, si hay escasos recursos, entonces, ¿qué provoca esos escasos recursos? Pues mal equipo, por ejemplo, no le pagan a los médicos y por ende ellos no hacen un buen servicio y no hay medicamentos. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Hipotético. Pero algo así es como ustedes tienen que realizarlo. Ok, yo ya hice esta investigación previa, entonces digo, voy a plantearme un problema. Ok, por ejemplo, en el plan de investigación que yo les estoy presentando, el tema que nos asignaron fue el saneamiento y contaminación ambiental en Trapiche Grande. Es una aldea de Chuarrancho, siempre el departamento de Guatemala. Ok, entonces se investigó obviamente sobre el saneamiento, la contaminación, la pobreza en esa aldea. Ok, en base a esa investigación, pues se estableció que el precario saneamiento básico en cuanto a la distribución de agua, la falta de drenajes y la incidencia de la pobreza en estos son los principales causantes de la contaminación ambiental, lo que afecta la salud, la educación y calidad de vida de los habitantes de la aldea El Trapiche Grande, municipio de Chihuahua, departamento de Guatemala. Algo que yo quiero que noten ahí y es súper, súper importante es de que el planteamiento del problema lo vamos a colocar de lo más general a lo más específico. ¿A qué me refiero? Si se dan cuenta, yo estoy colocando la problemática, luego estoy especificando de que eso es en la aldea Trapiche Grande, municipio de Chihuahua, departamento de Guatemala. O sea, me fui de lo general a lo específico. Así es como ustedes tienen que plantearse un problema. En base a lo que yo investigué, yo identifico ciertos aspectos particulares que esto me va a ayudar a definir el problema que hay con ese tema. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública. Ustedes van a identificar de la investigación que ustedes ya realizaron, porque imagino que ustedes ahorita a esta etapa, ustedes ya tuvieron que haber realizado una investigación previa. Ok, sobre esta investigación yo sé que identifiqué algo en común o aspectos que son particulares en los cuales yo sé que eso es lo que está afectando el tema del servicio médico aquí en Guatemala. Entonces yo vengo y sobre esa investigación que yo realicé, yo voy a plantearme este problema. No sé si me di a entender ahí o vuelvo a repetir. Si levantaron la mano, hablen, chicos, que no puedo cambiarle la pantalla, disculpen. Pero sí, Alison, perdona, no sé si yo me voy a adelantar. Entonces, ¿qué colocamos en la parte de lo que se refiere a lo geográfico? O sea, porque me perdí en el planteamiento del problema. Tú comentabas ahorita que te ibas de lo más general a lo más específico. Entonces ahí especificabas ya, digamos, como que tu zona de investigación, por decirlo así, ¿verdad? O en dónde te estás enfocando. Entonces ahí sí me perdí un poco. Sí, te comento que sí. Digamos, aquí en el planteamiento del problema vamos a colocar dónde es que nosotros estamos realizando la investigación. Por ejemplo, ustedes van a colocar, obviamente, van a colocar Departamento de Guatemala. Ministerio de Salud, Departamento de Guatemala. Eso es lo que ustedes van a colocar aquí en el planteamiento del problema. No importa si se duplica, digámoslo así, o vuelven a mencionarlo posteriormente o más adelante en el plan de investigación, porque siempre lo van a ir enfocando. Y digamos, pero es necesario colocarlo ahorita al inicio también. Solo tengo esa duda nada más. Te comento, fíjate que yo les estoy presentando como se lo piden en la práctica.
Yo sé que ahorita, pues, en técnicas no se lo van a pedir. Si quieren, lo colocan, si quieren, no lo colocan. Pero les aconsejo que puedan practicar, ¿verdad? Para cuando ustedes realicen su práctica, ya no les cueste. O yo sé que se van a acordar de mí cuando ustedes les deje este trabajo, el licenciado de la práctica les va a decir que el planteamiento del problema va a ir de lo general a lo específico. Ahorita, si ustedes quieren, lo colocan y si no, no hay problema. No se les van a bajar puntos ni nada. Entonces, pero sería bueno que lo apliquen, ¿verdad? Para que así ustedes practiquen para cuando ya les toque su práctica de área común. Porque así como a ustedes ya les toca presencial, qué nervios. Sí, Entonces, gracias. No, y la verdad espero que no se malinterpreten mis preguntas. Simplemente, obviamente, es un tema que desconozco en su totalidad y pues sí, en el camino van surgiendo dudas, pero las dudas no son en mal plan, sino solo es como para ir aterrizando mejor las ideas que uno tiene, ¿verdad? Gracias, Alison, por tu apoyo. sí, no te preocupes, no tengas pena, no lo tomen mal plan, sino que les doy un consejo, ¿verdad? Aquí, si gustan, pueden aplicarlo o no, pero les aconsejo, ¿verdad? Si gustan, lo pueden realizar para ir practicando, y si no, pues no hay problema, no es malinterpretación, te entiendo totalmente, porque ahorita todo esto es desconocido para ustedes, van obviamente aprendiendo, y por eso es de que yo trato la manera de apoyarlos para que ustedes puedan estar bien orientados, ¿verdad? Ok, entonces si no hay más dudas, voy a seguir. Algo muy importante, marco teórico. El marco teórico dice que es la recopilación de la información que va a sustentar el proyecto de la investigación. ¿Qué decimos entonces que es el marco teórico? Va a ser el resultado de los dos primeros pasos de una investigación. Estamos hablando de la idea, en esta cuestión es el tema y el planteamiento del problema. O sea, nosotros vamos a basar nuestro marco teórico en el planteamiento que nosotros tuvimos de la problemática y el tema en específico, ya que teniendo claro qué se va a investigar, se analiza y se presenta la teoría existente sobre el problema a investigar. Un tip que les doy, es súper fácil esta parte, porque ¿se recuerdan que yo les dije de que ustedes tenían que hacer una investigación previa? Ok, esta misma investigación que ustedes realizaron es la que ustedes van a colocar aquí como marco teórico. Y por eso es importante de que ustedes investiguen antes. Porque, por ejemplo, el tema, les vuelvo a repetir acá, era el saneamiento y contaminación ambiental. Ok, entonces se investigó obviamente que era el saneamiento, que era una contaminación y sucesivamente se fueron investigando y se notó de que uno de los temas principales era la pobreza, la falta de drenajes y muchas cosas más que se fueron investigando. Entonces, esos temas que nosotros investigamos previamente para poder establecer nuestra problemática nos funcionó, nos ayudó para poder establecer nuestro marco teórico. Entonces, por ejemplo, colocamos en primer lugar el saneamiento básico. Ustedes, por ejemplo, pueden colocar el Ministerio de Salud Pública. Ustedes ya tienen ahí su primer tema del marco teórico. Ministerio de Salud Pública. Permítanme, quiero ver el... Pueden colocar los recursos de la administración pública, cómo se relaciona la administración pública con el Ministerio de Salud, y sucesivamente ustedes van a ir encontrando muchísimos temas. Créanme, si ustedes hacen una buena investigación, todo esto se les va a facilitar. Les estoy dando tips que no sé si ya se les habían ocurrido o no, y espero que les sea de ayuda. Y así es como sucesivamente ustedes tienen que realizar el marco teórico. Ok, por ejemplo, aquí se colocó saneamiento básico, luego de este salió un subtema, otro subtema. Por ejemplo, acá era el fuentes y sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano, disposición sanitaria de excrementos y orina, ya sean letrinas o baños, porque les comento, en esa aldea, pues obviamente no poseían drenajes. Nosotros leímos de que no poseían drenajes, entonces, por obviedad, si no se tiene drenajes, no se tiene un buen sistema de sanitario, ¿verdad? Entonces, obviamente, nuestro enfoque era el tema de las letrinas. El manejo sanitario de los residuos sólidos, que viene
siendo el tema, ¿verdad? Cuando esos tipos de lugares que tienen letrinas, pues tienen que ver cómo manejan el tema de los residuos que se mantienen ahí, ¿verdad? Ya que obviamente eso presenta mal olor, bacterias y muchas cosas que se van multiplicando ahí. Y todo eso se fue investigando, el control de la fauna nociva, ya que viene siendo que obviamente al presentar ese tema de las letrinas afectaba alrededor, ¿verdad? Porque ellos tenían plantaciones y todo eso, y obviamente al tener esa parte de ahí, ustedes saben cómo es la tierra, pues todo se va expandiendo y todo eso fue una investigación que se realizó. El otro tema que también pudimos observar que afectaba en el tema del saneamiento era la pobreza. Colocamos aquí la pobreza en Guatemala. Luego tocamos principales elementos que causan la pobreza. Luego tocamos el tema de la contaminación. Y ahorita que vi esto, me acordé, ahí se recuerdan que conforme ustedes vayan haciendo su marco teórico, vayan colocando sus citas bibliográficas. Ya que obviamente al finalizar el documento se recuerdan lo que nosotros aprendimos en las fichas, cuando ustedes insertaban la referencia bibliográfica y me preguntaban si tenían que dejar la cita aquí, yo les dije que no. Bueno, en esta cuestión sí la tienen que dejar. Vamos a dejar la cita bibliográfica al final del texto que nosotros estamos realizando. ¿Por qué? Porque al finalizar el documento, cuando hagamos nuestra referencia bibliográfica, nosotros ya solo la podemos generar automático, así como aprendimos en las fichas. Es exactamente el mismo método, no se me vayan a perder ahí. ¿Ok? Como les decía, el otro tema que encontramos fue la contaminación, obviamente. Encontramos un subtema que es las causas de una contaminación ambiental. Y así sucesivamente nos fuimos. Exactamente es lo que ustedes tienen que ir realizando. Ustedes, conforme a la investigación que van haciendo, así es como ustedes van a ir formando sus temas. Después de realizar el marco teórico, no sé si tienen alguna duda de la parte del marco teórico, si no ya me puedo tirar a la formulación del problema. Hola, buenas tardes, Alicia. Hola, buenas noches. Yo tengo duda con eso del marco teórico. Primero, se hace con los títulos y subtítulos y ya después se pone la información. No, lo que tú estás describiendo es el bosquejo preliminar de temas. Y eso va, obviamente, posterior a lo que nosotros estamos realizando. El marco teórico es automáticamente lo que uno va investigando, lo que uno va colocando. O sea, tú vas a crear, obviamente, tu marco teórico del plan de investigación, porque recuérdense que aquí vamos a anotar dos marcos teóricos. El que va en el plan de investigación y el que va en su informe final. El que va en su informe final es el marco teórico extenso, porque es donde ustedes ya investigaron lo que ustedes plantearon en el, valga la redundancia, plan de investigación. ¿Por qué se le llama plan de investigación? Hasta su nombre lo dice. O sea, ustedes están aquí colocando cómo van a investigar o qué es lo que van a investigar y es lo que van a presentar en su informe final. Si se dan cuenta, son 3 etapas. Ustedes van a crear un plan de investigación, o sea, ustedes van a crear un problema, van a identificar un problema y van a plantear cómo van a investigar y cómo lo van a presentar. Luego hacen la parte de la investigación, o sea, el desarrollo de lo que ustedes colocaron que iban a investigar en el plan de investigación y finalmente ustedes van a presentar en un informe final los resultados de esa investigación. Esas son las etapas que ustedes están realizando ahorita. Como su nombre lo dice, plan de investigación. O sea, ustedes están planificando lo que ustedes van a investigar para poderlo presentar en un informe final. No sé si me doy a entender ahí. Entonces, este marco teórico, ustedes lo que están colocando es, obviamente es pequeño, este marco teórico no tiene que ser muy extenso, porque el extenso va a ir en su informe final. Entonces, este marco teórico más que todo es para ir, ser preciso. O sea, ustedes van a colocar cosas puntuales. Por eso les daba como ejemplo, ustedes pueden colocar el Ministerio de Salud, pueden colocar los recursos de la administración pública, pueden colocar la administración pública. No sé si me doy a entender ahí. Sí, muchas gracias. Hoy sí ya. ¿Ok? Gracias.
Ok, posteriormente a esto, al marco teórico, nosotros vamos a la formulación del problema. ¿Qué es una formulación del problema? Es la etapa donde nosotros vamos a estructurar formalmente la idea o sea, el tema de investigación. Aquí no es la idea, aquí es el tema. Aquí es la etapa donde vamos a estructurar formalmente el tema de investigación. Ok, ¿qué nos referimos de que vamos a estructurar formalmente? Si se dan cuenta, ay, me pasé. Ok, vayámonos acá. Este es un tip que yo les voy a dar y les voy a solucionar la vida. Es bien fácil hacer la formulación del problema, porque nosotros ya lo tenemos en el planteamiento del problema. Lo único que vamos a hacer es vamos a estructurarlo de una mejor manera y lo vamos a presentar en modo de pregunta. ¿Cómo así? Dirán ustedes. Ok, leamos nuevamente nuestro planteamiento del problema en este plan de investigación. El precario saneamiento básico en cuanto a la distribución de agua, la falta de drenajes y la incidencia de la pobreza en esto son los principales causantes de la contaminación ambiental, lo que afecta a la salud, la educación y calidad de vida de los habitantes de la aldea del Trapiche Grande, municipio de Chorrancho. Ok, yo veo aquí varios aspectos importantes. Primero, están tocando tres aspectos de la población: la salud, la educación y la calidad de vida. Ok, anótenlo ahí. La segunda, estamos colocando de que el precario saneamiento básico afecta, en la distribución de agua, es causado por la falta de drenajes y la incidencia de la pobreza. Esta es una parte importante, la incidencia de la pobreza. Entonces estamos diciendo que la pobreza es uno de los causantes o factores que perjudica el saneamiento básico en la aldea. Entonces, vayámonos a nuestra formulación del problema. Ok. Veamos esta formulación del problema. Dice, ¿de qué manera afecta la salud, la educación y la calidad de vida de los habitantes de la aldea El Trapiche Grande, municipio de Chivarrancho, departamento de Guatemala, la contaminación ambiental causada por la incidencia de la pobreza en el precario saneamiento básico en los últimos 10 años? Se recuerda que el licenciado el día de ayer les estaba diciendo que nosotros teníamos que ponernos un plazo, ¿verdad? O sea, era lo mismo que en el área geográfica. Ustedes no pueden abarcar todo el país de Guatemala porque sería demasiado extenso el trabajo. Igualmente el tema del plazo. Él les decía, ¿verdad? Les mencionaba de que por lo menos de 5 años para acá. Porque si nosotros tomábamos muchos años, pues no, también iba a ser una extensa investigación. Eso fue lo que se planteó de esta manera. Se puso un plazo, o sea, en los últimos 10 años, ¿cómo ha afectado estos tres factores? Salud, educación y calidad de vida. La contaminación ambiental que es causada por la incidencia de la pobreza. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo planteamiento del problema, solo que se está estructurando de una manera más puntual. Y se está planteando en forma de pregunta. Volvámoslo a repetir. Ay. Mi planteamiento del problema dice, el precario saneamiento básico en cuanto a la distribución de agua, la falta de drenajes y la incidencia de la pobreza en estos son los principales causantes de la contaminación ambiental, lo que afecta la salud, la educación y calidad de vida de los habitantes de la aldea El Trapiche Grande, municipio de Chivarrancho, departamento de Guatemala. Ok, estoy diciendo que la pobreza es una de las causas por las cuales hay un precario saneamiento básico y esto va a afectar la salud, la educación y calidad de vida de los habitantes de la aldea. Como ya identifiqué puntualmente ciertos factores, entonces yo voy a reestructurar mi planteamiento del problema y lo voy a convertir en forma de pregunta para que sea una formulación. Por eso dice formulación de problema. Y lo presento de esta manera. Entonces, ¿de qué manera afecta la salud, la educación y calidad de vida de los habitantes de la aldea El Trapiche Grande, municipio de Chivarrancho, departamento de Guatemala, la contaminación ambiental causada por la incidencia de la pobreza en el precario saneamiento básico en los últimos 10 años? Si se dan cuenta aquí, es exactamente lo mismo. Lo único que voy a hacer es plantearlo de una manera más estructurada, más precisa,
y en forma de pregunta. ¿Me di a entender en esta parte? Disculpen. Sí, Liz. Sí, sí. Excelente. ¿Cómo van? Ya van más orientados, ¿verdad? ya no Mucho están tan más, perdidos. mucho más. Más perdidos. ¡Ay, no! No, ya más claros en el camino que hay que tomar para Ah, redactarlo. excelente. Ok, excelente. Eso me parece muy Así bien. es, Alison, nos estás ayudando un montón. Qué bueno que les estoy apoyando. Entonces, sigamos con la sistematización del problema. La sistematización es bien fácil de ustedes. Es bien fácil porque cuando nosotros hacemos la sistematización del problema, matamos dos pájaros de un tiro. Porque la sistematización del problema vienen siendo los mismos objetivos, pero en específico. Como lo decía el licenciado el día de ayer, la clase anterior, perdón. Cuando nosotros planteamos las preguntas de la problemática, estas mismas preguntas las vamos a colocar en los objetivos, pero en forma, ya en forma específica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la sistematización del problema dice que es realizar preguntas que se derivan del problema formulado. Se debe de ser preciso en establecer cuál será el problema a investigar. Esto es algo que yo sí quiero que lo tengan bastante en cuenta porque también revisando los borradores que me enviaron, pude observar de que estaban haciendo las preguntas, pero muy general. Y eso está mal porque cuando ustedes ya realicen su investigación, no van a poder realizarlo de manera correcta. ¿Qué le comentaba yo al compañero el día de ayer? ¿Por qué es que no podemos realizar las preguntas de manera general? Ustedes pónganse a pensar de que esto no lo vean como que, solo esto y que salga. No, porque literalmente lo que ustedes coloquen aquí es lo que me tienen que presentar en el informe final. Es como cuando ustedes van a, por ejemplo, van a comprar un carro. Ustedes obviamente hacen unas cotizaciones, ¿verdad? De los carros que se adecúen a su presupuesto y algo así, pero ustedes están pensando comprar un carro que no les dure de aquí a una semana. Ustedes están pensando que les dure por lo menos de aquí a unos 5 o 8 años. Entonces, exactamente es lo mismo aquí. Ustedes no piensen que ustedes están realizando un trabajo solo para salir del paso, no, porque lo que ustedes presenten exactamente en este trabajo es lo que ustedes tienen que desarrollar y presentar en el informe final. Por eso es importante plantearse de una manera correcta lo que ustedes coloquen en este trabajo, para que posteriormente no se les perjudique o no se alargue o se vuelva muy extensa la investigación. Por ejemplo, el compañero me colocaba... ¿cuáles son las causas de la mala administración pública? No es aceptable esa pregunta porque está siendo general. Por ejemplo, si yo me voy a investigar cuáles son las causas de la administración, de la mala administración pública en Guatemala, me van a salir una infinidad de cosas. Y si yo lo vuelvo un objetivo, es determinar cuáles son las causas de la mala administración pública, igualmente. Entonces, tenemos que ser más precisos en establecer las preguntas. Por eso dice de que la sistematización del problema es la precisión, o sea, tenemos que ser precisos en cuál es el problema que nosotros vamos a investigar, no cuáles son los problemas, es cuál es el problema. Estamos hablando en singular. Por ejemplo, se recuerdan, ¿verdad? Siempre el mismo tema, saneamiento y contaminación ambiental. Decimos, ¿qué tan seguido sufren enfermedades intestinales las personas que no tienen agua potable? ¿Por qué se estableció esto? Igualmente, de la misma investigación que nosotros hicimos, se recuerdan que les decía de que como no tienen agua potable, nosotros de la investigación notamos de que ellos, el agua que ellos utilizan es de un pozo municipal, en esa investigación que nosotros hicimos. Ok, entonces dijimos, bueno, obviamente como el agua no es purificada, puede tener bichos, bacterias. Entonces nosotros establecimos qué tan seguido sufren enfermedades intestinales las personas que no tienen agua potable. Si se dan cuenta, estamos siendo específicos con la pregunta. Nos vamos exactamente a una problemática, que es las enfermedades intestinales en las personas. ¿Y a qué me refería con el tema de los objetivos? ¿Cómo convierto yo esta pregunta en mi objetivo? Bien fácil. Aquí está en modo de pregunta y mi objetivo específico lo voy a colocar en modo de confirmación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, veamos esta primera pregunta.
¿Qué tan seguido sufren enfermedades intestinales las personas que no tienen agua potable? Me voy a mis objetivos específicos y vean este primer objetivo. Estimar la frecuencia con la que la población sin agua potable contrae enfermedades intestinales. Si se dan cuenta acá arriba, en mi sistematización del problema, yo lo estoy consultando, o sea, ¿qué tan seguido puede sufrir una enfermedad intestinal las personas por no tomar agua potable? Y en mi objetivo yo estoy afirmando que vamos a estimar la frecuencia con la que la población sin agua potable contrae enfermedades intestinales. Si se dan cuenta, es exactamente la misma pregunta, solo que en lugar de colocarla en pregunta, yo lo estoy confirmando. Veamos la segunda pregunta. ¿Cuál es la tasa de deserción escolar causada por el acarreo constante de agua? ¿Cómo establecimos esta pregunta? Porque igualmente la investigación que se realizó en el pozo municipal que decía, el pozo municipal estaba como a 1 kilómetro, creo yo. Entonces, obviamente se investigó, hay muchos documentos en internet, ya habían hecho una investigación previa en ese lugar. Y ¿dónde fue? No sé qué página del gobierno encontramos de que habían distancias muy largas entre los pozos de agua en las aldeas. Entonces nos basamos en esa información para poder realizar esta pregunta. ¿Cuál es la tasa de deserción escolar? Porque normalmente ponían a los niños a que fueran a traer el agua al pozo para llevar a su casa. Entonces, obviamente, ustedes se imaginan, no era más de 1 kilómetro. Yo me recuerdo que cuando yo llegué, caminamos como 3 horas solo para llegar a la aldea. Yo calculo que tal vez 1,5 kilómetros más o menos quedaba el pozo de las casas. Imagínense, los niños caminaban 1,5 kilómetros para ir al pozo y 1,5 kilómetros para regresar a su casa. Imagínense, ya son 3 kilómetros. Todo eso les llevaba horas, pues, siendo unos niños. Entonces, obviamente, eso, pues, pensamos nosotros, bueno, ¿cuál es la tasa de deserción? O sea, la tasa en que los niños ya no estudian por el acarreo constante de agua. Entonces, esta es mi pregunta, me lo tiro al objetivo específico. Determinar la tasa de deserción escolar causada por el acarreo constante de agua. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Veamos la tercera. ¿Cómo afecta la inclusión social de los habitantes el hecho de no tener desagües? Veamos el objetivo. Demostrar que el no tener desagües afecta la inclusión social de la población. La cuarta pregunta, ¿cuál es el porcentaje de familias que sufren pobreza en la aldea? ¿Se recuerdan que era uno de los temas que se colocó en el marco teórico? Aquí lo estamos especificando. ¿Cuál es el porcentaje de las familias que sufren pobreza en la aldea? Mi objetivo es determinar el porcentaje de familias que sufren pobreza en la aldea. Y mi última pregunta, ¿cuáles son los métodos que utiliza la población para purificar el agua? Mi objetivo, conocer y orientar a la población la utilización de métodos para purificar el agua. Y exactamente en esta última, basamos nuestro proyecto de la práctica, porque nosotros donamos ecofiltros para la escuelita. Exactamente en este último nos ayudó para poder identificar y establecer nuestro proyecto. ¿Ven cómo es de importante y cómo es de fácil realizar esto? O sea, nosotros por eso es importante, como decía el licenciado, nosotros poder realizar una buena investigación. Porque si nosotros solo investigamos, pues, ¿qué pasa ahí? O solo copy-paste, no estoy leyendo ni analizando la información que yo necesito. ¿Y cuál es el problema? Que cuando ya venimos a esta parte nos perdemos, porque no sabemos ni qué estamos haciendo. Entonces, por eso les oriento de que puedan leer bien la información y saber bien lo que les están pidiendo. ¿Alguna duda sobre esta parte? ¿No? Si no, voy a correr un poquito porque ya son más de las 1:30 y si no, no nos va a dar tiempo. Hablemos de la hipótesis. La hipótesis es la posible explicación del problema planteado. Esto es mientras no sea verificado por la investigación realizada.
se les menciona anteriormente, ¿verdad? Una hipótesis es lo posible, o sea, es posiblemente sea la causa de la problemática. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la hipótesis es lo que nosotros posiblemente pensamos que sea lo que está causando esos problemas en la salud, en el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, o los efectos que está teniendo la salud pública en Guatemala. Eso es la hipótesis, o sea, el posible causante. Por ejemplo, acá, gran parte de la población no tiene el recurso económico suficiente para tener un adecuado saneamiento básico, así como la falta de interés de parte de las autoridades correspondientes son los causantes principales de la contaminación ambiental. ¿Por qué identificamos que esta era la posible hipótesis? Porque vimos que había en el porcentaje, o sea, lo de la pobreza que nosotros investigamos en Guatemala en general, no fue específicamente de la aldea, sino en general, vimos que hay mucha pobreza en Guatemala. Entonces, planteamos que posiblemente la falta de recurso económico sea una de las consecuencias por las cuales hay un mal saneamiento básico en la aldea. Otra cuestión que nosotros colocamos es de que como no hay drenajes, eso también es porque las autoridades obviamente no han realizado las gestiones correspondientes en ese lugar. Entonces, por eso es que nosotros planteamos esto. Ok, gran parte de la población no tiene recurso económico suficiente para tener un adecuado saneamiento básico. Si se dan cuenta, es un posible causante del por qué es que hay un mal saneamiento básico en la aldea. Pasamos a los objetivos. Los objetivos dice que son los propósitos previos en la investigación que se pretende alcanzar. El objetivo general es el propósito de manera general que se pretende alcanzar. Como bien dijimos, los específicos obviamente de manera precisa las problemáticas que nosotros queremos investigar, y el general es el propósito general, valga la redundancia, que nosotros queremos alcanzar. Por ejemplo, acá, ¿de dónde voy a sacar yo mi objetivo general? Bien fácil ustedes, bien fácil, de mi hipótesis. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que la posible causa es los pocos recursos económicos que tienen, ok, entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Determinar que esa hipótesis que yo estoy planteando sea correcta. Ese es mi objetivo. Entonces, ¿qué voy a colocar acá? Determinar el estatus económico de la población de la aldea El Trapiche Grande para saber si este es el que incide en el precario saneamiento básico existente en la aldea. Si se dan cuenta, es bien sencillo ustedes. Cada proceso, cada ítem es diferente al anterior, pero tiene relación. Eso quiero que se lo graben así en su mentecita. Cada proceso es diferente, pero va relacionado al anterior. No son totalmente desconocidos. Siempre van a tener, tienen que tener en cuenta lo que colocaron en la parte anterior. Si se dan cuenta, está bien fácil porque yo en mi objetivo general estoy planteando o me estoy estableciendo que mi objetivo es determinar que sea correcta la hipótesis que yo me planteé. Y mis objetivos generales, como les dije, son las problemáticas específicas que yo había planteado anteriormente. Vamos con la justificación. ¿Alguna duda de lo que yo estoy ahorita explicando de los objetivos? ¿No? ¿Les quedó súper claro? Sí, Alison. Ok. Vamos ahora con la justificación. Dice que la justificación son los argumentos que van a dar sustento a la investigación a realizar. Son todas aquellas razones que nos han motivado a llevar adelante la investigación planteada. ¿Qué es una justificación? Su misma palabra lo dice, o sea, es justificar. Es decir, miren, yo voy a realizar esta investigación por estos y estos motivos. Es como cuando uno era más pequeño y le pedía permiso a su mamá para salir. Mami, dame permiso, voy a ir a tal lugar. ¿Por qué? Porque voy a ir a hacer esto y esto y esto. O sea, le estoy dando una justificación del por qué estoy realizando cierta acción. Esa es una justificación. ¿Qué voy a colocar aquí? La justificación es previa. Ustedes no me coloquen 5 o 10 páginas porque no es necesario. Una justificación con una página es más que suficiente o media página. Pero
súper importante que ustedes realicen una buena redacción. Eso se me olvidó decirles en el marco teórico. Chicos, yo en los borradores que estuve revisando eran puro copy-paste. O sea, no es aceptable eso. Por lo menos que sea parafraseado, pues. O sea, por lo menos si no quieren realizar un análisis, hagamos un paráfrasis del texto. No lo coloquemos literal, porque obviamente se nota que no todos utilizamos un lenguaje de redacción impecable, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí es donde se identifica cuando solo es copy-paste. Entonces, hagamos un buen trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros, vuelvo a repetir lo mismo, si nosotros conocemos el tema que nosotros estamos realizando, todas estas partes que vamos a realizar posterior van a ser fáciles. Por ejemplo, ¿cuál es mi justificación de este plan de investigación? El Estado de Guatemala está obligado a garantizar el desarrollo integral de las personas, sin embargo, ha dejado en el olvido aquellas del área rural, aunque éstas se encuentren a pocos kilómetros de la ciudad. Tal es el caso de la aldea del Trapiche Grande, municipio de Chiarrancho, departamento de Guatemala, lugar en el que se llevará a cabo la investigación. Era lo que te decía, yo creo que Henry fue el que preguntó, era lo que te decía, mira, si te das cuenta, volvemos a repetir muchas veces el tema de dónde se realizó la investigación. Y no afecta en nada, ¿verdad? Únicamente se está estableciendo. Actualmente la distribución de agua potable y recolección de aguas residuales en el área es escasa, debido a que el estatus económico de la población es variado y no a todos les permite tener acceso a estos servicios. Tal es el caso del agua potable, a la cual 183 usuarios tienen en forma intubada y el resto debe de ir a recolectarla el pozo comunal. Me recuerdo re bien de esta información porque esto yo lo hice. Me recuerdo que de lo que yo investigué, esto es general, esto no es exactamente de la aldea, esto yo lo investigué en un informe que hizo el Mineduc, donde especificaba, ¿verdad?, de que este era uno de los problemas que normalmente presentaba la educación en los niños de las aldeas, porque no había agua potable. Y de ahí es donde yo lo tomé para poder colocarle mi justificación. Tal es el caso del agua potable, a la cual 183 usuarios tienen en forma intubada y el resto debe ir a recolectarla al pozo comunal, contaminando con ello el agua que consumen. Por ello es importante realizar un estudio socioeconómico que permita conocer a fondo este y otros efectos en el ambiente provocados por el precario saneamiento básico. Con ello se pretende crear conciencia social en la población para que cuiden y mejoren sus hábitos higiénicos en la municipalidad de Chihuahua, para que a través de diferentes proyectos puedan agilizar la solución a las carencias más evidentes que sufre la población. Si se dan cuenta, no se hicieron 5 páginas, simplemente con media página fue suficiente para dar una buena justificación, siempre y cuando sea puntual, ¿verdad, chicos? Y si se dan cuenta, todo va relacionado. Toqué el tema socioeconómico, el tema del precario saneamiento en la aldea, lo que es el agua potable, que es uno de los objetivos que me planteé. Y si se dan cuenta, el tema de las enfermedades, todo eso lo coloqué aquí. O sea, si se dan cuenta, todo tiene relación. Simplemente es cuestión de cómo ustedes lo presenten. ¿Alguna duda de la justificación? ¿No? Pasemos al siguiente entonces. El famoso bosquejo preliminar de temas. Créanme que esto muchos decimos nos quiebra la cabeza porque no sabemos cómo hacerlo, no sé qué poner. Pues es exactamente lo mismo que yo les dije del marco teórico. Solo que aquí dice que el bosquejo preliminar es la organización de la estructura que tendrá el desarrollo de la investigación. Es el preliminar del orden en el que el investigador realizará la recolección de datos. Es posible que en el desarrollo de la investigación se realicen modificaciones al mismo. Entonces, ¿qué decimos que es un bosquejo preliminar de temas? Un mismo nombre lo dice, es preliminar, o sea, es una orientación a lo que nosotros vamos a desarrollar en nuestra investigación. ¿Qué quiere decir? Posiblemente el bosquejo preliminar sea lo que nosotros va a ser nuestro cuerpo principal de nuestro informe final. O sea, no necesariamente que este bosquejo preliminar de temas es exactamente el mismo que va a llevar el informe, no, es un posible, o sea, podemos decir que de estos temas es que nosotros nos vamos a basar para poder obtener el resultado de la investigación.
O sea, ¿qué quiere decir? Que el bosquejo preliminar de temas es la guía, es una guía en la cual nos va a ayudar para verificar que nuestra hipótesis es correcta. Ese es el bosquejo preliminar de temas. O sea, igualmente, obviamente esto va a salir de la investigación que ustedes realizaron previamente. O sea, obviamente conforme ustedes vayan investigando, se va a ir haciendo más extensa, no más corta, se va a ir haciendo más extensa. Pero esto es lo que ustedes van a colocar. Bueno, esto es posiblemente que de estos temas yo voy a sacar mi investigación final. No sé si me di a entender ahí. Sí, Luis. Sí, quedamos bien con el bosquejo preliminar de temas, ya no hay dudas con esto. Igualmente lo voy a dividir, obviamente, ¿verdad? Por título, subtítulo y por capítulo. Esto es importante, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 o los capítulos que ustedes consideren. Por ejemplo, nosotros colocamos aquí, ¿verdad? El primer capítulo, pues colocamos las características socioeconómicas de la aldea, que es lo principal, ¿verdad? Luego el saneamiento básico, la pobreza, la contaminación ambiental. Si se dan cuenta, son exactamente los mismos temas del marco teórico inicial, solo que más extenso. Y por último colocamos lo que es el análisis de la problemática existente entre el precario saneamiento básico y la contaminación ambiental, siendo el primero incidido por la pobreza. Si se dan cuenta, es exactamente lo que nosotros colocamos en la parte de arriba, solo que aquí vamos a colocar ya el análisis, o sea, ya colocar el resultado. Eso es lo que nosotros estamos colocando. Incidencia en la pobreza, en el precario saneamiento básico, y colocamos, es el precario saneamiento básico el causante principal de la contaminación ambiental. Entonces aquí ya nosotros estamos preguntando si lo que nosotros dijimos en hipótesis que era verdad, aquí vamos a colocar si sí era verdad o no. ¿Se dan cuenta? No está complicado, simplemente es que lo estructuren de una manera correcta. Luego vienen las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. Eso es todo lo que lleva un bosquejo preliminar de temas. Posteriormente al bosquejo ya nos vamos a los aspectos metodológicos. Era lo que estaba explicando el licenciado el día de ayer, ¿verdad? O sea, los aspectos metodológicos es la metodología que yo voy a utilizar para poder investigar estos temas que yo planteé. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí, miren, son los métodos a utilizar por parte de la investigación para desarrollar la investigación. Ok. Mi tipo de estudio. Ok, yo estoy colocando que con base al anterior problema definido se realizaron los diferentes tipos de estudio. Un estudio exploratorio y un estudio descriptivo. ¿Por qué utilicé estudio exploratorio? Porque como en ese entonces fue presencial, sí nos tocaba ir a la aldea a observar los problemas que tenían. Por ende, se colocó que se iba a hacer un estudio exploratorio, se iba a explorar. Un estudio descriptivo, porque nosotros íbamos a estudiar, obviamente aquí viene la parte donde decía Lick, ¿verdad? Si ustedes pueden utilizar lo cualitativo, cuantitativo o mixto. Aquí es donde nosotros lo aplicamos. Porque obviamente nosotros vamos a utilizar una investigación mixta porque vamos a utilizar datos y cualidades. Vamos a utilizar la descripción del lugar, las problemáticas del lugar y eso lo vamos a basar en números y encuestas que nosotros realicemos. Por eso es que es mixto. Estudio descriptivo. La investigación se basará en un estudio descriptivo del método científico, pues se debe estudiar el fenómeno y verificar las condiciones actuales del saneamiento básico, pobreza y salud ambiental. Era lo que yo les decía, ¿verdad? Vamos a analizar la situación mediante la información estudiada. El método de investigación es lo que nosotros cómo vamos a obtener esa información. Ok, vuelvo a lo mismo. Primero vamos a establecer cómo vamos a estudiarlo. Luego vamos a establecer cómo vamos a obtener la información. Por ejemplo, aquí, método de la observación científica. Luego, método de abstracción. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que se va a verificar que la mayoría de la población tenga esta problemática. Estamos diciendo que vamos a obtener datos para poder decir de que los resultados de la hipótesis son correctos. ¿Cómo voy a realizar esta obtención de datos?
vienen las técnicas que yo voy a utilizar para poder obtener esos datos que yo necesito para poder dar un resultado a la investigación. Vienen las técnicas. Ok, yo estoy diciendo que las técnicas que yo voy a aplicar son cuestionarios, entrevistas y un censo poblacional. Nosotros aplicamos cuestionarios a los habitantes de la aldea, hicimos entrevistas a las diferentes casas, obviamente con una muestra, no fueron todas las casas. Lo que sí hicimos en todas las casas fue el censo. O sea, pasamos de casa en casa con una encuesta para que ellos la pudieran llenar. Bueno, nosotros la llenábamos por ellos porque había muchos que no sabían leer y escribir, y en base a ese censo que nosotros realizamos ya pudimos sacar una estadística. Yo me recuerdo que ese día que fuimos desde las 9 y terminamos hasta las 4 de la tarde. Caminar desde las 9 hasta las 4, ustedes quieren ganas bajo el sol. Fue cansado, pero es toda una experiencia. Entonces, no sé si me estoy dando a entender ahí. Primero vamos a establecer cómo vamos a estudiarlo, luego vamos a establecer el método que vamos a obtener la información y por último colocamos qué técnicas vamos a utilizar para poder aplicar ese método de obtención de información. Luego colocamos... Alison, perdón, solo una consulta por cuestión de tiempo. Nosotros tenemos que entregar una parte este domingo. ¿Hasta dónde abarca esa parte que tenemos que entregar o es todo lo que estás explicando hasta ahorita? Es todo. Ustedes tienen que entregar todo el plan de investigación. Ya, gracias. No es una parte. Ustedes tienen que entregar todo el plan de investigación, exactamente lo que yo les estoy explicando. Gracias. Pensé que era por partes que se iba a ir, no sé, así lo había entendido, pero no tenía bien claro. Gracias. Bueno, no hay problema. Perdón, Alison, solo con una última consulta. ¿Sí? Este es el que tiene que tener mínimo 20 páginas y no más de 30, si no estoy mal. Ese es. Ok, gracias. Si se dan cuenta, tiene 22. El que yo les estoy presentando tiene 22 páginas porque a le faltan las referencias bibliográficas y los anexos. No encontré mi plan de investigación final, pero es lo único, pero está completo, lo único que le falta es las referencias, pero tengo otro, ¿verdad? Que les voy a explicar para eso. Así que sí es 20 páginas como mínimo, máximo 30. Gracias. ¿Ok? Luego colocamos el tratamiento de la información, o sea, cómo vamos a poder presentar esta información que obtuvimos de las técnicas. O sea, vamos a aplicar técnicas para vaciado de datos. ¿A qué me refiero? Ok, ustedes van a hacer encuestas, entonces ustedes tienen que plantear cómo van a presentar esas encuestas. Y ustedes lo van a hacer por medio de las técnicas estadísticas, que es por medio de gráficas, tablas, etcétera, etcétera. Eso es lo que ustedes van a colocar acá. Y luego, aquí está, mire, era lo que yo les decía, presentación de la información. La información obtenida será presentada por medio de un gráfico circular, o ya sea un gráfico de barras, o etcétera, etcétera, es lo que ustedes tienen que colocar, o por medio de una tabla, por medio de una estadística. Esto es lo que ustedes tienen que colocar aquí. Entonces, no sé si me di a entender. Primero colocamos cómo vamos a estudiarlo, cómo vamos a obtener la información, qué técnicas aplicar para obtener esa información, cómo vamos a presentar la información. Ese es el orden. Luego ya viene el cronograma. Y aquí les tengo 2 ejemplos. Este es el cronograma que le decía el día de ayer a Henry, el licenciado. Ustedes van a realizar una programación de actividades desde el inicio que se dejó la tarea, o sea, desde el primer día que el licenciado les dijo, miren, van a hacer un plan de investigación, hasta el último día que ustedes suben la tarea, que es la entrega del informe final. O sea, su primera actividad va a ser explicación, orientación, asignación del plan de investigación, tal mes, tal semana. Aquí ustedes no van a colocar fechas, ustedes se van a guiar por semanas. Por ejemplo, aquí ustedes van a colocar mes de, ¿qué fue? Marzo, ¿verdad? Mes de marzo, primera, segunda, tercera y cuarta semana. Marzo, abril y mayo. Primera, segunda, tercera, cuarta, primera, segunda y tercera y cuarta. Así es como ustedes se van a guiar acá.
por semana, no por fecha. Entonces aquí la primera actividad, en la primera semana, pues fue la orientación y explicación del plan de investigación, por ejemplo. Segunda semana, integración de grupos. Cuarta semana y así sucesivamente. No sé si me doy a entender ahí. Y vamos a terminar hasta la última actividad, que viene siendo en esta cuestión fue la presentación ante coordinación del informe final. Cada grupo de la práctica, eso lo siguen haciendo. Ustedes lo van a ver cuando lleven su práctica. Al finalizar de la práctica ya se le entregó a PROPEC porque el informe final, por eso es importante que hagan un trabajo. Obviamente no, porque es del curso de técnicas, pero cuando hagan su práctica de área común, el informe final que ustedes realizan se le entrega a PROPEC directamente. Entonces ya a PROPEC se le presenta, eligen a 2 personas como expositores del salón, representante de todos los grupos, que exponga el informe final del proyecto que ustedes realizaron en cierto municipio, aldea o municipalidad que le asignen. Entonces aquí ustedes van a colocar entrega de informe final y colocan el mes de mayo, que es en la primera semana. La primera semana de mayo ustedes van a entregar el informe final. ¿Me di a entender ahí? Esta es una presentación, o ya sea ustedes me lo entreguen de esta manera. Yo tengo aquí también mi plan de investigación de mi práctica integrada. Que obviamente esto es totalmente distinta, ¿verdad? Ustedes, pero aquí está. Igualmente es un cronograma. Ustedes me lo pueden presentar también de esta manera, que es también totalmente válido. Me colocan la actividad, ya sea el responsable o si no, omiten esta casilla y me colocan, ¿verdad? Primera, segunda, tercera, cuarta, hasta la última semana. Eso es lo que ustedes tienen que colocar acá. Por ejemplo, aquí miren, asignación del tema para plan de investigación, distribución de temas, búsqueda de las bibliografías, realización de apartados del plan, entrega del primer borrador, recepción del plan, todo eso es lo que sucesivamente se plantea, se va a realizar durante el plan de investigación y es lo que ustedes van a colocar en su cronograma. Luego del cronograma ya vamos con el presupuesto. Aquí le pusimos presupuesto, pero es lo de los recursos. La estimación de recursos. Esto también puede ser un ejemplar, ¿verdad?, de cómo ustedes pueden presentarlo. Lo que decía el licenciado, las diferentes secciones, ya sea recurso humano, tecnológico, físico, material y generales. Por ejemplo, aquí se dividió en cantidad, recurso a utilizar, costo unitario y costo total. Por ejemplo, en humanos, pues se coloqué que en nuestro grupo habían 13 personas, un docente de supervisor, y aquí estas 2 personas en cada aldea. Ustedes cuando vayan al interior, ustedes se van a dar cuenta que en cada aldea existe lo que es el famoso COCODE o los COCODES, que es la organización que rige la aldea, ¿verdad? Entonces aquí las personas, los COCODES de esa aldea se llamaban Natividad y Gloria García, por eso es que nosotros lo colocamos aquí, porque ellos eran los que nos iban a apoyar para poder gestionar nuestra supervisión del proyecto. Por ejemplo, aquí tecnológicos colocamos los 13 celulares, obviamente de las personas, 2 computadoras, una cámara fotográfica y obviamente el internet que utilizamos todos en el teléfono. Los físicos, pues en ese entonces era la universidad, los escritorios, proyector y obviamente el lugar donde nosotros estamos realizando la investigación. Los materiales, pues sucesivamente. Y en total, generales, aquí era lo que decía, como nosotros sí nos tocó ir así presencial, hicimos 3 visitas, el bus nos cobró 1,000 quetzales por cada visita, fueron 3,000 en total, las copias, la alimentación, que solo pagamos un día de alimentación, el resto llevamos nosotros comida, que fue el día que nos quedamos hasta las 4 de la tarde, una señora muy linda, ella nos dijo que nos cocinaba y nos cobró 25 quetzales por almuerzo. En total fueron 325, y el proyecto que les digo que compramos ecofiltros, ¿verdad? En total gastamos 4,080 quetzales. En total fue un gasto de 8,435 los que se gastaron en la práctica. Entonces, esto puede ser un ejemplar o ya sea me lo pueden presentar también de esta manera, como está en este plan. Por ejemplo, aquí recursos, pueden colocar recursos materiales. Por ejemplo, este creo que es más real porque este ya fue virtual. Entonces, por ejemplo, recursos materiales, se colocaron 20 cuadernos, 20 lapiceros,
Recursos tecnológicos, pues el salón virtual de clases de Meet, 10 computadoras, 10 laptops, 20 celulares, 20 paquetes de internet residencial, 20 cámaras web, teclados, mouse, auriculares. Y en esta cuestión memorias USB, porque a nosotros nos tocó entregar la PROPEC por medio de una USB en nuestros informes finales. Por ejemplo, recursos físicos, pues los 20 escritorios o mesas o no sé dónde es que ustedes reciben las clases, sillas, 20 salas de estudio, por ejemplo, porque obviamente se tuvieron que reunir ustedes en un salón de Meet para poderse coordinar. Recursos financieros, por ejemplo, el combustible que se utilizó para poder ir a entregar las USB con los informes a PROPEC, la papelería de útiles fue una estimación, ¿verdad?, de lo que se utilizó por persona, el internet, las 4 memorias y otros, ¿verdad?, para hacer un presupuesto de 9,000 quetzales. Entonces, este también es un ejemplo de cómo pueden presentar la sección de recursos, ¿verdad? Y por último tenemos lo que es las referencias bibliográficas, que era lo que les decía. Las referencias, si ustedes colocaron bien, ahorita voy a dar la palabra, si ustedes colocaron bien las citas bibliográficas en su marco teórico, aquí ya solo lo van a generar. Es exactamente lo mismo que les decía que hicimos en las fichas. Por ejemplo, yo coloqué mis citas en todo mi cuerpo del trabajo y aquí yo ya solo voy a venir acá, en referencias, y desde aquí genero mi referencia bibliográfica. Desde aquí la voy a generar. Miren, aquí ya me sale. Entonces, en lugar de darle, ustedes le van a dar aquí, miren, referencia bibliográfica. Y eso es todo lo que ustedes tienen que presentar. No sé quién iba a hablar, perdonen. Buenas noches, licenciada. Disculpen la pregunta. Entonces, nosotros, como recursos, tendría que colocar el uso del internet, las computadoras, el lugar donde nos reunimos, que fue por plataforma, sería así, ¿verdad? Sí, pero se recuerdan, sí, exactamente así lo van a colocar, pero dividiéndolo por las secciones, ¿verdad? Que son, si quieren, anótenlos. Son materiales, tecnológicos, físicos y financieros. Anótenlos ahí para que los puedan colocar, porque exactamente estas son las secciones que ustedes tienen que colocar en los recursos. Y ustedes colocan, por ejemplo, ustedes son, creo que varía obviamente los integrantes de cada grupo, pero me voy a basar en lo general, que son 10 integrantes. Colocan, bueno, son 10 cuadernos, se utilizan cuadernos, 10 lapiceros, 10 borradores, 10 mouse, 10 laptop o 10 computadoras, por ejemplo, o 6 computadoras, 2 laptops, así sucesivamente ustedes van a ir colocando, obviamente en recursos tecnológicos, esto prácticamente es casi igual a lo que ustedes van a colocar, ¿verdad? Si gusta, tómenle captura para que así ustedes ya puedan basarse en esto. Le colocan un salón virtual, era lo que les decía, ¿verdad? Computadores de escritorio, laptops, celulares inteligentes, dependiendo de lo que utilicen, el internet, las cámaras, si ustedes tienen cámaras, si son de escritorio, obviamente tienen que tener una cámara, ¿verdad? Para poder recibir la clase, si tienen teclados, mouse, auriculares, por ejemplo, todo eso. Entonces, si gustan, ya le tomaron captura. Así ustedes ya pueden realizarlo. Entonces, y como finalización sería las referencias. Y ese es el trabajo que ustedes me tienen que subir el día domingo. Entonces, no sé si tienen una última duda porque ya nos pasamos de la hora. Espero también haberlos orientado un poco, ¿verdad? Ya no estén tan perdidos en lo que ustedes tienen que realizar y así pues desde hoy, ¿verdad? Puedan empezar a realizar su trabajo. Entonces, si no hay dudas, pues creo que estamos bien ahí. Espero haberles ayudado, ¿verdad? Espero haberles orientado más y no perderlos más, ¿verdad? Entonces,
no sé si estamos bien ahí, entonces dejémoslo aquí por hoy y los veo el lunes. Gracias, Alison. Feliz noche. Gracias por el apoyo. Pasen Gracias, feliz y noche. por favor lean el documento de Classroom. Ahí se recuerdan de leer el documento de Classroom, por favor. Muchas gracias, Alison, muy amable. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.